noches, bienvenidos a Esto es Noticia, que en las pantallas de UCB Televisión tenemos invitados, protagonistas de las noticias aquí en el estudio. Antes revisamos un avance de las principales informaciones. Acuartelados, los gendarmes exigen respuesta del Ministerio de Justicia. Tribunal declara culpables a 6 imputados por la muerte de Eduardo Lara en Valparaíso en 2016. Violencia estudiantil, rompe paga, apoderados están apoyando esta idea. Equidad de género, violencia contra la mujer, la sequía legislativa son algunos de los temas que estaremos conversando esta noche con la diputada Carol Cariola. Tribunal Supremo respalda medida migratoria de Donald Trump. Viajeros de Libia, Irán, Siria, entre otros, no podrán entrar a Estados Unidos. Aquí comienza Esto es Noticia. Estaremos analizando algunas de estas informaciones desde este momento. Hay una que está en desarrollo. Hace un par de minutos, a las 21 horas, los gendarmes liderados por la ANFUP y otros 5 gremios han comenzado movilizaciones con acuartelamientos en recintos penales de distintos lugares del país. Y tenemos aquí en el estudio a Marcos Aburto, secretario nacional de la ANFUP. Conversábamos anoche, Marcos, ¿cómo está? También estamos aquí con Rafael Pardo, de Radio Cooperativa. Hola, ¿qué tal, Gabriela? ¿Cómo está, Marcos? Muy buenas noches. Buenas noches. Y el exministro Francisco Vidal también Hola. nos está acompañando hoy día en el panel. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Marcos, cuéntanos en primer lugar en qué estamos. Hace un par de horas se conocía esta decisión de los gendarmes de movilizarse. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Bueno, definitivamente nosotros teníamos una apuesta de que podríamos haber tenido alguna reacción de parte del Ministerio de Justicia, ¿no es cierto? Y definitivamente en el transcurso de la tarde la tuvimos. En nuestra casa de los trabajadores de la sede de la ANFUP, hoy día llega, ¿no es cierto?, el jefe de gabinete del Ministro de Justicia entregándonos una respuesta respecto del petitorio que le presentamos el día de ayer. Una respuesta donde los invitaban al diálogo y también como ponían a Claudia Bendek, la directora de Gendarmería, como una de las portavoces o de quien puede liderar una mesa para conversar. ¿Cómo han recibido ustedes esa respuesta del Ministerio? Mira, nosotros tenemos una mirada positiva respecto a esa respuesta. Si bien es cierto, no apunta específicamente en los aspectos que nosotros creemos que son relevantes respecto de los planteamientos que hicimos en el petitorio el día de ayer, pero creemos que es un avance. Y por eso mismo también nosotros extendimos el plazo, un plazo perentorio, que ya no fue las 16 horas del día de hoy, sino que hasta las 21 horas, en pos, ¿no es cierto?, de que poder darle una reacción al gobierno y que tenga esta posibilidad, ¿no es cierto?, de unirse con los trabajadores y ponernos a trabajar en los temas, que eso es lo que definitivamente nos preocupa. Marco, en la práctica, ¿qué va a implicar esto? ¿Hasta dónde, por ejemplo, se podría estirar esta manifestación? ¿Qué no van a hacer de su trabajo habitual o qué proceso escalonado va a seguir ahora? Bueno, nosotros a contar de las 21 horas llamamos a un acuartelamiento. Eso significa que hoy día todo el personal de Gendarmería uniformado de la planta 1 y 2 y de la planta no uniformado se van a acuartelar en las unidades penales y especiales del país. Eso significa, ¿no es cierto?, generar algún punto de presión al gobierno para que definitivamente seamos escuchados. Nosotros, sinceramente, no queremos llegar al paro, ¿ah? Hoy día se alojamos en manos del ministro, que de él depende, ¿no es cierto?, si los gendarmes nos vamos a ir a esta movilización o no. Yo quiero hacerte una pregunta súper concreta. Dime o dinos 3 aspectos sustantivos del pliego. 3, no, ni 5 ni 8. Sí, 3. efectivamente, nosotros la verdad es que concentramos nuestro petitorio en 3 puntos principales, ¿ah?, que son de carácter estructural, carácter general. Uno que tiene que ver con el tema de carrera funcionaria. Hay una cantidad importante de ascensos retrasados hoy día con nuestro personal. ¿Y por qué se produce eso? Se produce porque no hay voluntad política de ejecutar un proyecto que se aprobó a contar del 1 de enero de este año. Un proyecto, ¿no es cierto?, de la ley miscelánea que va a permitir el aumento de 300 ascensos, pero también hay ascensos retrasados desde julio del año pasado. O sea, vale decir que estamos a un año de espera, ¿no es cierto?, esperando que la institución, bajo los procesos internos, pueda pronunciarse, ¿no es cierto?, para que la Contraloría tome razón efectiva y se produzcan definitivamente los ascensos. Ahí tenemos un punto C, la carrera funcionaria. La carrera funcionaria, que no solamente implica, ¿no es cierto?, el tema de ascenso, también implica el tema de capacitación, también implica, ¿no es cierto?, el tema de especialización, de dotación de personal. Hoy día hay una crisis profunda, ¿no es cierto?, un déficit profundo
de dotación en unidades penales, y lo hemos... Déjame hacerte un paréntesis y dime si me equivoco. Yo tengo entendido que en 1990 Gendarmería eran 5.000 personas. ¿Sí? Y hoy día son 20.000, 15.000 uniformados, 5.000 civiles. ¿Estoy yo lo correcto? Sí, efectivamente. O sea, se ha multiplicado por 4 en 28 años. No estoy diciendo que sea suficiente, pero es importante a la opinión pública que nos ve que la demanda de ustedes por mayor personal es no obstante que la planta se ha multiplicado por 4. Efectivo, pero también hay que considerar que el aumento explosivo que ha tenido a contar, ¿no es cierto?, de la reforma procesal penal, ha sido un aumento, pero la verdad es que... Son 45.000 reos, ¿no? 45.000 reos en prisión efectiva y 55.000 en el medio libre. Usted nos contaba ayer, Marco, claro, que muchas veces hay están a cargo de Gendarmería. 2 o 3 gendarmes a cargo de unos 200 o 300 O sea, reos. tienes más o menos 100.000, entre 45 y 55.000. Sí, aproximadamente 100.000 internos bajo el... 100.000 personas que ustedes tienen que atender. Efectivamente. Más directamente, más indirectamente. Sí, ¿Usted efectivo. cree que no ha pasado esto por un tema presupuestario, por ejemplo? Eh, Porque hay que gastar más cuando venga la capacitación y hay que pagar más después que el por gendarme los esté, accesos, obvio. esté capacitado y esté Mira, ascendido. nosotros la verdad es que siempre hemos dicho que somos la institución pobre del Ministerio de Justicia y de las políticas públicas que se instalan en Gendarmería. ¿Y en qué sentido lo decimos? Cuando se promulga, ¿no es cierto?, la ley de seguridad, donde permitió, ¿no es cierto?, el aumento de carabineros, el aumento de fiscales, el aumento de carabineros, se anunció un aumento de 4.500 funcionarios para Gendarmería. Definitivamente eso quedó en el anuncio. Nunca hubo el aumento ni siquiera de una plaza más para Gendarmería. Y hemos sido desplazados, no solamente en el aumento de dotación, sino que en el tema de capacitación, en el tema de infraestructura, que es un tema que también nos preocupa bastante. Cómo hoy día, con la capacidad de las cárceles, ¿no es cierto?, estamos saturando de internos esa misma capacidad que tenía hace 10 o 15 años atrás, porque no han habido construcción de cárceles nuevas. ¿Ustedes están exigiendo conversar directamente con el ministro de Justicia o qué harán para terminar con esta movilización? ¿Qué están esperando como primera señal? Mire, nosotros, la verdad es que en la respuesta que recibimos de parte del ministro de Justicia, si bien es cierto, él reconoce que hay una situación que aqueja, ¿no es cierto?, no solamente al gobierno, sino que también reconoce que hay una crisis en la institución, pero nosotros queremos que el ministro se haga cargo de los problemas de Gendarmería. En los últimos 10 años han pasado 8 directores nacionales de Gendarmería y ninguno ha sido capaz, porque entendemos nosotros también que no son temas de carácter del servicio, sino que son temas de carácter ministerial, que implican, ¿no es cierto?, promover o buscar presupuesto en el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, son temas que atingentes a él. Y por eso nosotros apelamos a la voluntad que él pueda tener, en que se siente a la mesa con los trabajadores y obviamente con nuestra directora nacional, si nosotros no queremos dejar de lado a nuestra principal autoridad. Creemos que ella es tremendamente valiosa, ¿no es cierto?, en su opinión y en lo que pueda aportar, más entendiendo que es una funcionaria que tiene, la verdad es que doctorado, magistrado en magistraturas en recursos humanos, por lo tanto debe entender muy de cerca la situación que hoy día está viviendo Gendarmería. Usted, Marco, hablaba del ministro Hernán Larraín. Quiero invitarlos a ver una declaración que hizo el senador Hernán Larraín en 2015. No cabe duda que aquí ha faltado diálogo. Hemos estado en contacto con los dirigentes y nos plantean que el tema central para ellos, de la carrera de funcionario, ha estado guardado en los anaqueles del Ministerio de Justicia por meses. Y lo que necesitan es que realmente exista y se defina lo antes posible una carrera funcionaria. Es lo que le hemos transmitido a la ministra para que este proceso se resuelva lo antes posible. No es conveniente que tengamos este problema en un ámbito tan importante como son las cárceles, por las consecuencias que de ello se deriva. Así que esperamos y estamos ayudando a que este conflicto se baje lo antes posible, a que haya el debate sobre la carrera funcionaria y a que los incorporemos en la agenda corta de delincuencia, porque en Gendarmería y el proceso de rehabilitación es esencial en esta cadena. Francisco, parece que esta declaración fuera de hace un par de días solamente. Ojalá pensara lo mismo ahora, pues. Digo yo, ¿no? Es que la verdad es que, mire, ¿cómo podemos cambiar tanto el discurso? Eso hace 3 años esta es la en el opinión de marco un de un senador. conflicto. Claro. Esta es la opinión de un senador, ¿no es cierto?
que representa los intereses de la gente. Hoy día, De una parte. en la posición del ministerio, donde puede tomar decisiones importantes, porque dependemos de él. Bueno, mándale el video. pues. Ahora, esto ratifica que el diagnóstico lo tiene Dígalo todos aquí, lo claro. mandáis. El tema aquí es quién pasa más allá del diagnóstico después. Bueno, no pero puede, no puede haber quedamos un a mitad cambio de tan camino. abrupto de opinión si ¿Cómo te estamos llamas? hablando Marcos. Marco, quedamos a mitad de camino. Yo te dije 3 cosas, profundizaste bien en la cosa de la carrera funcionaria. La segunda, La segunda, nosotros queremos nuevas cárceles con una mayor tecnología que permitan de alguna u otra forma facilitarle el trabajo, porque hoy día, ¿no es cierto?, la situación de los derechos humanos, la situación de la Defensoría Penal Penitenciaria, hace un poco que coarte la acción del gendarme, ¿ah? En el sentido operativo. Pero nosotros queremos, ¿no es cierto?, que se implemente más tecnología, no solamente en las unidades nuevas que prometió, ¿no es cierto?, el gobierno en el ingreso, ¿no es cierto?, de este periodo como autoridades, sino que nosotros queremos también que se implementen en aquellas unidades donde hoy día la tecnología casi es nula, ¿ah? Como en las unidades chicas, unidades de regiones. Por lo tanto, ahí nosotros queremos también que se implemente. En este Estado moderno queremos también tecnología de punta para facilitar el trabajo de los gendarmes. Perfecto, Marco. Me imagino que tiene que ir ahora a cumplir con el acuartelamiento. Sí, y por último, quisiera Sí. dar la verdad es que un último punto. Nosotros hoy día tenemos postergada la planta 3, los no uniformados. No hay reconocimiento tal del trabajo importantísimo que hacen en la institución Esos son la gente 5.000. civil. Son 5.000 que hoy día están postergados y que más encima el Contralor ni siquiera los quiere reconocer como imponentes de DIPRECA. Mucho- Entonces hay una situación muy particular que también quiero hacer énfasis en eso. Breca, ¿eh? Ese es un temazo. Es un tema. Será para otra entrevista. Ya, pues llevan cerca de las 2 horas ya acuartelados sus compañeros, así que lo Ya, dejamos para que arréglese vaya el cuento acompañando. mañana. Que vaya con el la invitado raíz. La nuevamente. verdad es que Mándenle el video. esperamos el apoyo, Pasa a esperamos buscar el apoyo café de ahí en el todos, camino. inclusive de la ciudadanía. Gracias, Marco. Muchas gracias. Hacemos Ya. una pausa aquí en Esto es Noticia y ya volvemos. Estamos de vuelta en Esto es Noticia, las pantallas de UCB Televisión. Se ha sumado al panel la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Carol, buenas noches. Buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien. Gusto de saludarlos a todos y a todas. Tenemos muchos temas para conversar contigo, Sí, Carol, desde la... Decir todos. Y todo eso Todes. también, por supuesto, el lenguaje inclusivo. Bueno, podemos hablar del lenguaje inclusivo, también de sequía legislativa, de problemas que pueden haber en la oposición, movimiento feminista. ¿Por qué tema te gustaría comenzar? ¡Guau! Movimiento feminista. El menú. Revisemos El la menú. Bueno, última encuesta de sí, por Academ, supuesto. donde un 43% rechaza esta forma de manifestación ciudadana y un 54% la respalda. ¿Te llama la atención esa cifra tan alta, un 44% de rechazo? Mira, la verdad es que hace mucho rato que las cifras de CADEM no me llaman la atención, pero que hay que tomar siempre los datos de donde vienen. Pero si el llamado es a reflexionar, Gabriela, sobre el movimiento feminista que se ha desarrollado en nuestro país, no solamente ahora, sino que durante muchísimos años, yo creo que la profundidad que tiene este movimiento, la necesidad de sus demandas, la importancia que se ha puesto sobre la mesa respecto de ciertos debates que las mujeres hemos venido planteando durante muchos años, no se pueden medir por una encuesta en relación a si tienen más o menos apoyo. Yo creo que, Es que esa encuesta ese ha mostrado- no es el debate principal. Esa encuesta ha mostrado que semana tras semana ha aumentado el rechazo a estos movimientos. Sí, es que por eso te digo, yo creo que la demanda con la que nos ha interpelado el movimiento feminista en nuestro país es una demanda tan profunda y tan necesaria para el debate de nuestra sociedad que me parece que acotarlo solo al análisis que puede hacer una encuesta que por lo demás yo por lo menos tengo muy poca valor por lo que entrega la encuesta CADEM. Yo creo que ella y las encuestas en general en Chile hace mucho rato que dejaron de tener el valor, muchas de ellas intentan instalar opinión política y bueno, yo creo que hay una sociedad muy machista, una sociedad patriarcal que está muy incómoda con que en nuestro país de una vez por todas ciertos debates en materia de equidad, de igualdad de oportunidades, de género, finalmente se dé y que estemos enfrentando esta discusión. Yo creo que hay varios a los que no les gusta. Yo creo que hay un punto en las movilizaciones que se demuestran en todos los ámbitos, en la estudiantil, la feminista, la secundaria. Movilizar el actor social requiere el apoyo de la ciudadanía. Eso es lo que le da la fuerza política y social y cultural. Ahora, hay un punto
de talento político de los dirigentes, que es no quebrar esa mayoría. Y eso tiene que ver, yo creo, con cuando se maximalizan las demandas. Sí. Y hay una reacción. Pero ahí yo tengo un punto, lo vuelvo a decir, yo creo que no puede medirse el desarrollo de un movimiento social por lo que determina una encuesta. O sea, difiero completamente, yo creo que el movimiento social y particularmente el movimiento feminista ha ido adquiriendo fuerza en distintos ámbitos. Está determinando agenda política, legislativa de un país entero. Ha venido determinando acción política de un gobierno. El presidente de la República, que no solamente venía haciendo chistes machistas, sino que tuvo que cambiar su versión, su visión y expresarse de una forma distinta e incluso establecer una agenda en materia de equidad de género. Claro, puso una en agenda. el Parlamento. Ahora, el chiste siguió siendo un poco más suave, pero... Bueno, yo espero que no siga haciendo chistes, porque se lo dijimos con mucha A los claridad. 68 años difícil el presidente de la República, si no entiende que sus chistes machistas son de muy mal gusto y que en una sociedad como esta ya no son aceptados, aunque en algún minuto pudieron haber sido aceptados o más bien muchos quisieron bajarle el perfil, hoy día la condición cultural es distinta y eso es gracias al movimiento social que se ha expresado en la calle, que se ha expresado desde las acciones políticas y que por lo demás no parte ahora. O sea, yo creo que aquellos que creen que el feminismo partió este año a mediados del mes de marzo o a mediados del mes de abril están muy equivocados. Ahora, este es un movimiento que tiene distintas etapas en la historia de nuestro país y que hoy día vive una nueva etapa para poder dar avances en esta dirección. Sí, sin embargo, o sea, sin ir más atrás, digamos, Luisa Díaz tuvo un reconocimiento a través de Google, que le llamó mucho la atención a las nuevas generaciones, sobre todo al verlo ahí con el doodle. Ahora, ¿hacia dónde ir ahora? Por ejemplo, más allá de la encuesta, el riesgo que corre siempre un movimiento que en algún minuto o baje los ánimos o al estar con la cabeza arriba aparezca un enemigo que lo quiera bajar, digamos. ¿Qué se debería hacer ahora? ¿Hacia dónde debería ir la agenda para que esto no se pierda? La historia me enseñó mucho. Mira, yo me considero feminista hace muchos años. Y de repente este debate que hoy día pareciera ser, algunos lo han transformado en una moda, de hecho algunos han visto seguramente las poleras, hoy día uno pasa por una gran tienda y dice feminismo, esa polera. Bueno, había un filósofo por ahí que decía que había que transformar las grandes causas y las demandas justas en íconos o en modas para poder matarlas. Y en esto hay que ser tremendamente cuidadosos, porque el que exista un movimiento que se ha expresado con acción social en la calle, con movilización, con tomas, con marchas, etcétera, no significa que el movimiento esté acotado a la expresión movilizadora que tuvo en una determinada etapa o en un determinado periodo. O sea, el movimiento social en materia, o sea, el movimiento feminista en la historia de nuestro país se viene desarrollando hace muchos años. Ya ha tenido momentos más silenciosos y movimientos más, momentos mucho más expresivos como el que estamos viviendo ahora. Y en este momento expresivo, ¿no crees que es malo para esta agrupación que no haya una cara visible? ¿Alguien que la guíe? Es que porque si empiezan cada agrupaciones a pedir una cosa, que hablemos así, que vistámonos así, de repente, pero que no hay una cabeza. A ver, es que yo creo que tampoco es una agrupación, ¿no? Esto es un debate que se ha planteado en la sociedad y que, como yo decía al principio, Gabriela, lo que está haciendo es interpelar a Chile en una discusión que es muy profunda y que es muy necesaria y que tiene que ver con que a lo largo de nuestra historia hemos vivido en un país donde hombres y mujeres, a pesar de nacer iguales, a pesar de tener mismas condiciones para poder desarrollarnos desde el punto de vista biológico, psicológico, como lo queramos ver, finalmente tenemos desigualdades odiosas en relación a cómo nos vinculamos con la sociedad. Las mujeres tienen hasta un 30% menos sueldos que los hombres. El problema real de esta situación está puesta en que estamos a meses de haber empezado el año y ya tenemos 18 femicidios porque hay hombres que se creen con la potestad de matar a las mujeres con las que conviven o con las que comparten su vida. Entonces, yo creo que hay una serie de situaciones que tienen que ver con cómo se expresa el machismo en nuestro país y la necesidad de las mujeres de terminar con esta realidad que para mí no pasan por 3 semanas de marcha, no pasan por una u otra toma, no pasan por tener un vocero u otra vocera. O sea, los referentes del feminismo en nuestro país y en el mundo, o las referentes en este caso, han sido muchísimas. Pasemos e incluso a otro tema, también Carol, hombres. Para aprovechar ahí el debate, los creo minutos. yo que es mucho más profundo, más que solamente poner en el tema, o sea, sobre la palestra si tenemos más marchas, si tenemos más tomas, o si ponemos un vocero o una vocera, o incluso los debates culturales que tienen que ver con el lenguaje y cómo este se utiliza. Diputada, hablemos de esta sequía legislativa que ha hablado usted, de estos problemas de embalse ahí en el Congreso.
del gobierno. Se ha dado algo bien particular, porque Sí. al menos en el Senado van con la DC incluso, en esta generación de otros proyectos, digamos, de iniciativas parlamentarias. A propósito, ¿cómo está la relación interna antes de ir de lleno a los proyectos de ley que ustedes acusan sequía? La relación ahí, Frente Amplio, la misma DC, ¿ha costado más de lo pensado de pronto tener un hilo conductor en común? Mira, yo miré con muchas esperanzas lo que fueron los inicios de este periodo parlamentario, contemplando que fuimos capaces de ponernos de acuerdo en algo bien básico, que fue la configuración de uno de los 3 poderes más importantes del Estado, ¿no? Que es el poder legislativo. Y creo que ante eso, el que la derecha hoy día y el gobierno no tengan la presidencia de la Cámara de Diputados ni del Senado, ni tampoco ninguna de las presidencias de comisiones del Congreso Nacional, es un elemento que claramente tiene que ser bien visto en función de cómo hemos ido buscando espacios de diálogo. Pero ha costado buscar esos espacios, ¿o no? Ha costado porque es evidente. Cada uno, acabamos de salir de una campaña presidencial hace algunos meses atrás. Hubo una contienda electoral donde hubo distintas apuestas. La Democracia Cristiana fue por un lado, el resto de los partidos que éramos de la nueva mayoría por otro. Por otro lado se expresó el Frente Amplio con una posición electoral bastante interesante. Entonces, hay una nueva expresión desde la oposición que es bien amplia, que es diversa también, y que en esa diversidad yo creo que el esfuerzo que estamos tratando de hacer muchos es tratar de encontrar puntos en común y puntos de acuerdo. Y creo que hasta ahora al menos hemos dado algunas señales de que esto es posible. Yo no sé si esto va a ser fácil o difícil, no depende de nosotros, pero sin embargo, por ejemplo, ahora, este martes que viene, después de la semana distrital, se está configurando desde la presidencia de la Cámara un espacio de reunión con actores de la oposición para poder constituir una propuesta de agenda legislativa alternativa que le permita entregar al gobierno aquello que el gobierno hasta ahora, a pesar de sus grandes anuncios, porque eso es lo que ha hecho el gobierno, grandes anuncios, tremendos titulares, pero poco contenido, y eso es real. Ahora el ministro Blumel sale a decir que es el Parlamento el que no quiere cumplir su labor constitucional. Eso no es así, es el gobierno el que no ha sabido cómo cumplir su labor representativa desde el Poder Ejecutivo, que es proponer tiempos legislativos, que es proponer leyes. Tenemos comisiones sin legislación. Estuvimos casi 3 meses esperando que nos pusieran sobre la mesa la indicación de sustitutiva de adopción. Pero claro, se hablaba de fiebre legislativa, ahora se habla de sequía legislativa. Es que yo creo que son momentos políticos distintos y hoy día estamos en una nueva etapa de gobierno. Hay un nuevo gobierno, un nuevo gobierno en nuestro país. Hay una nueva etapa parlamentaria y lo que tenemos sobre la mesa es que tenemos muchas comisiones relevantes donde una discusión, por ejemplo, estábamos hablando recién de los femicidios. La ley para evitar, para el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia tiene urgencia simple hace varios meses atrás. El Ejecutivo la ha ido renovando, pero le hemos pedido al Ministerio que le ponga urgencia inmediata para la discusión. Y no lo han querido hacer. Retomemos el tema político, sí. Yo creo que hay 2 temas. Uno, hoy día en Chile hay 3 oposiciones. La Democracia Cristiana, con todas sus divisiones, pero claramente si uno sigue a Chaín, el nuevo presidente, y sus declaraciones y entrevistas. Que ha dicho, recordemos lo que dijo Fouad Chaín, él ha dicho que las alianzas de la nueva mayoría fueron las que generaron confusión en la ciudadanía. Pero por eso, pero sin entrar en juicio, yo tengo mi opinión. Las alianzas electorales se refería a eso. Sí. Entonces, la Democracia Cristiana trata de construir una oposición propia. Al otro lado tú tienes el Frente Amplio con sus vicisitudes. Y, en mi opinión, los presidentes de nuestros partidos PPD, PS, PR y PC se juntan todos los lunes. Eso es lo que se llamó en la lista parlamentaria la fuerza de la mayoría, que hace otra oposición. Ahora, estas 3 oposiciones tienen que ir acumulando fuerza para unirse. Es una cosa súper práctica. Si estos 3 grupos no se unen en 2 años más, 2 años y 3 meses más, que es la municipal y la regional, miren, es decir, la derecha nos, dada la correlación de fuerzas actual, la derecha nos gana las 15 regiones del país. Opción de que la Democracia Cristiana se sume al Partido Comunista en esta gran alianza, como habla Francisco Vidal. Bueno, esa es una decisión de la Democracia Cristiana. Nosotros como Partido Comunista lo hemos dicho con mucha fuerza. Nuestra disposición es la alianza más amplia.
y eso es lo que vamos a buscar en el diálogo, tal como lo ha dicho Francisco, al menos con el PPD, el Partido Socialista y el Partido Comunista, hemos logrado establecer una línea de trabajo también con el Partido Radical, que es el partido que hace el puente principal hacia la democracia cristiana, claro. y que ellos también están le dieron haciendo. un besito a la democracia cristiana ya. Un besito, ¿en qué sentido? Y el PPD le mandó un ramo de flores al Frente Amplio ahora, ya que pues. estamos en eso hablando de eso, ¿no? No, pero romántico. la bancada radical se fusionó, se integró a la bancada democrática cristiana. Ah, Pero yo creo que, mira, hay una Positiva cosa la evidente. explicación. Si tú no logras tener la unidad más amplia desde la democracia cristiana, el Frente Amplio, en términos electoral. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Que a lo electoral le pongas contenido. claro, me acuerdo. Y hay una cosa que nos podría unir, desde Chaín hasta Boric. Y es la defensa, aunque tengamos evaluaciones distintas, pero la defensa de la corrida del cerco que hizo Bachelet hacia una sociedad más justa. Y que se expresa en la ley de inclusión, en la reforma tributaria y en la reforma laboral. Pero mira, por lo Ahí tenía un piso. mismo, yo quiero retomar lo que les comentaba al principio, de que ya estamos haciendo un primer esfuerzo por a lo menos establecer una cantidad de proyectos de ley. Cada bancada tiene proyectos de ley que son mociones parlamentarias, incluso mensajes que dejó la presidenta Bachelet de su gobierno anterior que todavía están dentro del Parlamento y que no han sido retirados por el actual gobierno. Nosotros estamos estableciendo una prioridad legislativa, porque frente a la sequía legislativa de la que hemos dado cuenta y que es real, o sea, aquellos que traten de desconocer esa situación están tratando de tapar el sol con un dedo, nosotros estamos tratando de establecer una alternativa porque el Parlamento tiene que legislar y las labores políticas de las instituciones del Estado no pueden irse quedando atrás porque este gobierno no tiene valor por los otros poderes del Estado, y me refiero especialmente al Poder Legislativo. Piñera ha buscado todas las posibles medidas para pasar por el lado, a través de protocolos, a través de reglamentos, a través de comisiones, tratando de sustituir el rol de una de las instancias democráticas Pero que fue comisiones electa por el transversales, pueblo. comisiones transversales que han integrado personas desde el Partido Es que Socialista, no son entre tan otros. transversales, No, porque el Partido Socialista Socialista no. no está incorporado y el En la Partido... comisión nombrada ayer a cargo de Ramiro Mendoza hay una persona del Partido En Socialista. la Gloria de la Fuente, Gloria de la que Fuente. dijo que era título personal. Sí, el partido como Partido Socialista militante tomó, del Partido pero el Socialista. Partido Socialista como Partido Socialista tomó la decisión de no ser parte de estas comisiones transversales. A nosotros como Partido Comunista no nos invitaron. Yo eso lo he dicho permanentemente porque se ha hecho el mito al revés de que nosotros nos restamos y la verdad es que nadie puede restarse a algo que No no lo es invita. invitado. Sin embargo, dijimos, en todo caso, no se preocupen, no se tomen el tiempo porque a nosotros nos interesa dar la discusión en el Parlamento de cara a la ciudadanía y en espacios verdaderamente productivos. Porque mira, ¿cuántos meses lleva, Gabriela, la discusión de infancia? ¿Cuántos meses se tomó la discusión de infancia en esa comisión amplia, grande, que supuestamente iba a resolver los problemas de los niños de Chile? ¿Cuánto ha resuelto hasta ahora? Nada. Lo único que se ha hecho hasta ahora es retrasar la tramitación de proyectos de ley fundamentales como la Ley de Garantías y Derechos de la Infancia o como la Ley de Adopción, que todavía está en la Cámara de Diputados y que no hemos podido avanzar ni siquiera un artículo. ¿Por qué? Porque el gobierno se demoró casi 3 meses en ingresar la indicación sustitutiva. Hay elementos de unidad posible. Hay elementos de unidad posible. Por ejemplo, Sin duda. A ver, mira, un ejemplo concreto para que la gente que lo está viendo entienda. El gobierno tiene muchos bretes, entre otras cosas, que ganó la moneda, pero perdió el Congreso. La gente se olvida. Nos dieron guaraca en la moneda, 55-44. Bueno, pero nosotros ganamos el Congreso. Nosotros, digo, la oposición en su conjunto. La derecha sacó un 38% en la elección de diputados. Nosotros sacamos más del 50%. Yo sumo Democracia Cristiana, la Fuerza Mayoría, Frente Amplio, el PRO. Ahora, hay momentos en que vamos a aprobar la unidad de la oposición. Por ejemplo, cuando en septiembre está anunciado, manden el proyecto de reforma, la reforma tributaria. Que no hayan que hacer porque los dueños de Chile, la SOFOFA, la CPC, presionan al gobierno. Finalmente lo eligieron para pero eso. usted dice, Francisco, que el gobierno perdió la oposición, sin embargo, dentro del propio Congreso hay parlamentarios de la democracia cristiana, hoy oposición, que han entregado sus votos a iniciativas, por ejemplo, rechazando una acusación constitucional. Está bien, porque o sea, no siempre les sirve sí, tanto. Vamos a las cosas, en mi opinión, sustantivas. La reforma tributaria recaudó más o menos, hoy día, este año vamos a ver, unos 6-7 mil millones. ¿A quién se la sacó esa plata? De acuerdo al Banco Mundial. En un 92% se la sacó al 1% más rico. ¿Qué es lo que quiere ese 1% más rico? Recuperar la plata que fue para el fisco. Ahora, Para el fisco y por tanto para los ciudadanos que no, hoy día y- se y benefician para con la derechos gratuidad, sociales, gratuidad a la educación. las 327 mil familias que hoy día están gratis es En la porque hubo universidad. reforma tributaria. Exacto. Entonces, ¿cuál es el punto?
el presidente les dio una etapa que se escuchó hasta Magallanes y les dijo, no voy a rebajar el impuesto de primera categoría de 27 a Que 25. había hecho un guiño primero. de Así que es. Sí, podía Pero ser. después Sí. ¿Qué dice la SOFOFA? La raíz, mate. Insiste todos los días, junto con Suet. Hay que bajar los impuestos a las empresas. Porque ¿tú sabes cuánto es 2 puntos? O sea, si el gobierno y nosotros en el Parlamento dijéramos que sí, $1.000 millones menos para el fisco, 1.000 millones a los bolsillos del 1% más rico. Oye, Ahora está, es una discusión súper técnica, pero altamente política. Simplifiquemos el sistema tributario. Volvamos a integrar el sistema. No tengo tiempo para explicarlo. Bueno, Alejandro Mico, que hizo la reforma tributaria, le puso número ayer en un seminario organizado por el Senado y Carlos Montes. Integrar de nuevo el sistema solo beneficia al 15% de las empresas más grandes y tiene un costo fiscal de que $600 millones. Ese sistema tributario, pensiones, educación, temas que están sobre la mesa y que son súper importantes, y también lo que está ocurriendo en estos momentos, la crisis carcelaria. Brevemente, Carol, tu opinión respecto a lo que está pasando con Gendarmería. Sí, mira, muy complejo. Yo creo que espero realmente que podamos llegar rápidamente a una solución. Yo comparto la mirada de los gendarmes, no se les puede responsabilizar a ellos como institución frente a una labor que cumplen en condiciones que no son las más adecuadas. Los gendarmes lo han venido diciendo hace mucho tiempo, las instituciones, de hecho, los propios sindicatos internos lo han dicho en varias oportunidades. Es un tema que O sea, lleva más de 20 años. Exacto, es un tema que lleva muchísimos años. Muchos Ningún años. gobierno, Mucho más de 20 y años. mucho 25 más. por lo menos. Y ningún gobierno hasta ahora se ha hecho cargo. O sea, lo que ocurre en la penitenciaría, donde hay casi el doble de reos de los que la capacidad de esa cárcel tiene. O sea, las condiciones no son humanas ni para los reos ni para la gendarmería respecto al rol que cumplen. Entonces, cuando hay una situación que yo no quiero calificar en este momento porque entrar a otro debate que tiene que ver con lo que ocurre con los presos, yo quiero decir de plano, digamos, que no considero que haya ningún tipo de tortura que sea justificada y me llama profundamente la atención que el Canal Nacional lo haya puesto en su minuto como titular. Tortura justificada o injustificada, una cosa realmente... uno Salió no puede- Jaime Aguirre a pedir perdón por esa... Exacto, o sea, ¿Cómo eso- decir por ese violación chiste. justificada o Exacto, justificada? Uno no puede una- preguntarse si hay que cumplir la ley o no, digamos, en el fondo. Exactamente. Es así de pero, simple, sí. pero sí hay un debate de fondo y en ese debate de fondo yo creo que Gendarmería tiene razón respecto de la importancia que hay de resolver un problema estructural en el sistema carcelario en nuestro país y yo espero que el gobierno realmente se haga cargo de esto, que se responda a algunas de las demandas concretas que se están poniendo sobre la mesa y que no se intente cortar una situación que es mucho más profunda por el hilo más delgado, porque cuando se intenta responsabilizar a una persona a raíz de un problema que es mucho más estructural, a mí me parece que entramos en un error más allá de que yo no estoy calificando si la persona tuvo más o menos responsabilidad en este caso puntual. Se evaluará, pero sin embargo la situación general de los gendarmes no se puede meter toda en un mismo saco. Nos quedan como 5 temas en la pauta, Muchos diputada. temas. Pero falta semestre todavía. así que- Queda invitada desde ya, Sí. diputada, nuevamente. Con mucho gusto, con mucho gusto. Y solo puedo terminar diciendo que Sí. yo tengo muchas esperanzas de que la oposición va a encontrar un camino de acuerdo. Yo no sé si va a ser netamente electoral o electoral con ciertos ámbitos en el plano programático, pero la necesidad de unificar esfuerzos, no solo en el plano de ciertas temáticas que puso el gobierno sobre la mesa, sino que también de futuro en relación a los nuevos procesos electorales que vienen, es una necesidad de urgencia y yo de verdad espero que lo logremos encontrar lo antes posible. Le Lo vamos a agradecemos hacer. esta Lo vamos a noche habernos acompañado aquí en Estas Noticias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. por la invitación. Una pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Esto es Noticias, las pantallas de UCB Televisión. Nos pillaron ahí analizando la última de encuesta presupuestos familiares que entregó el INE. que se dio a conocer hoy día en los medios. A ver, es que es increíble. Ha crecido el consumo, el consumo de los hogares chilenos en los últimos 5 años, incluyendo los 4 de mi presidenta Bachelet, en 20%. Pero siempre tenga cuidado con los promedios. Porque el promedio está como 1.200.000. Eso es lo que dice. Las familias chilenas en promedio gastan No, y suena, pero... 1.200.000 al mes. Pero cuando uno escanea, no es tan así. Fíjense,
el 60% más pobre de la familia, el 60%, 6 de cada 10, viven con menos de 800.000 pesos al mes. Ahora, con un drama, que es otro tema de la sociedad chilena, el endeudamiento. En los gráficos presentados por el INE, órgano oficial, el primer quintil, el 20% más pobre, gana 300 al mes como familia y gasta 500. ¿Y en qué se gasta? Que ese es otro de los temas interesantes de No, esta o sea, encuesta. tema del de INE. Alimentos, pan, bebida, Pan, Recreación, bebida tiempo gaseosa. libre. Los dos productos más consumidos. el pan y la bebida. El pan, en primer lugar, cerca del 90 y tanto por ciento, y las bebidas gaseosas, Pero si- 70 y ahí- tanto Ahí no hay, por ahí no hay ciento. caso. Pero ¿ah? Gabriela, fíjate lo que significa. O sea, esta encuesta nos da la respuesta al otro tema, el endeudamiento. El 80% de la familia, aquí incluyo el cuarto quintil, lo que le ingresa es menor a lo que consume. Solo el 20% más rico ingresa en promedio 3 millones de pesos al mes y gasta 2 millones 2. O sea, tiene una capacidad de ahorro de 800.000. Claro. Entonces yo digo, si yo junto este dato, con la semana pasada, Asociación de Investigadores de Mercado, que te dice, es la gente que divide los grupos socioeconómicos, AD, C1A, C1B, Y van a haber ciertos cambios ahí. C2, C3, D y E. Oye, hicieron una enorme conferencia de prensa en el hotel más lujoso de Santiago, ningún medio escrito lo cubrió, pero como yo leo todo, fíjate que después de 31 años de crecimiento económico en Chile, el grupo D y E es el 50% de la familia. Y usted dirá, ¿y qué significa eso? Son las familias que ganan, la familia, no la persona, menos de 533 lucas. Claro, el hogar. El hogar. Y suele tener Fíjate, varios, Gabriela, varios adultos. y si yo le agrego el C3, que va un poquito más arriba, yo te puedo decir, de acuerdo a esos datos, que el 75% de las familias en Chile viven con menos de 830 lucas. Son datos Y al otro lado, muy, muy al llamativos. otro lado, el 1% vive con 6 millones y medio mensuales. Si Y ahí eso se no, da el- yo soy obsesivo en este tema, pero dice que es un escándalo. No, no, es un escándalo. Pero eso se lleva manteniendo hace muchos años. Yo no creo Sí, que esto o sea, sea eso algo lo- nuevo. eso- No, para quiero decir nada. que, nosotros como concertación avanzamos. Crecimiento económico, el país creció por 4 veces en los 24 años hasta Bachelet 1. La pobreza, la Sí. derecha y Pinochet nos dejó Postdictadura, claro, 38.8 y la dejamos en 7. Pero la desigualdad la cortamos muy poquitito. Televidente, hace 2 semanas atrás, el Mercurio, esas cosas que son piolitas. Boston Consulting Group, no el de Clinic. Mapa de la riqueza en Chile. Escúchenme bien. 1.000 chilenos, 1.000, sobre 13.700.000 que son los mayores de 18 años. Esta empresa internacional los clasificó de acuerdo a su riqueza. 1.000 chilenos tienen un patrimonio de 135.000 millones de dólares, equivalente a 2 presupuestos nacionales. 1.000 chilenos. Bueno, muchos de esos 1.000 chilenos dan mucho trabajo también. Yo creo que hay que hacer una distinción ahí. No, yo me encantaría debatir contigo esa parte. Es que no tenemos tiempo, lamentablemente, y tenemos otro tema en la pauta. Ya. Podemos No, la- debatirlo fuera de Porque micrófono la después. mayoría tiene poco empleado y más bien tiene bolsas. Capitalismo financiero. Claro. Hablemos bueno, de lo que De ha esos pasado, 130.000 sí. millones, quiero decirte que hay 20.000 millones fuera de Chile. O sea que no volvieron con esa indicación Claro, de la que reforma quedan tributaria. ahí. Acuérdense que estábamos tan perdidos que el presupuesto que se hizo sobre ese perdonazo por una vez de las platas que se tienen afuera, se calculó que entraban 150 millones de dólares. Entraron 1.500 millones de dólares. O sea, el impuesto en vez de rendir 150, rindió 1.500 millones de dólares. Los voy a llevar a un tema nada que ver, que también está en la pauta, el rompepaga. ¿Qué les parece esta decisión del alcalde Alessandri de decir Yo la comparto. el que destruye, que pague? ¿Sabe? Hablando Yo de Yo lo que pasó comparto con el porque no liceo puedo de estar más en aplicación. desacuerdo con una movilización estudiantil con justas demandas que se exprese en la destrucción del establecimiento. Entonces, está fuera de mi lógica. Además, él tiene un punto muy importante. Yo creo que él se ha subido muy bien al caballo, a la ola, lo que ustedes quieran llamarlo, en materia comunicacional, si se quiere, o estratégica. O sea,
el horno está para eso. O sea, hay un respaldo en la opinión pública No. y un malestar Sí. de la misma Pero, gente que Rafa, comparte las pero demandas y dime que va a una la cosa, calle y a mí que me con los encantaría destrozos. hablar con estos cabros. Porque antes había gente que hasta justificaba un destrozo en algún minuto de la historia. Digamos. Bueno, en Pero- el Barro de Arana. Claro, pero eso ya no pasa. Y efectivamente el apoderado como que perdió el miedo al apoderado que decía, no, yo quiero que mi hijo vaya a clase, como que ahora ha salido un poco. Entonces, Alessandri se da cuenta de esto. Claro, Además no de debe su, tener estudiado, claro, además de su intención, hay un trabajo donde se nota que él también hace una correcta lectura de que la piscina Gabriel, tiene agua. Hoy día se digamos. ¿Cómo va publicaba... a ser lógico que yo, con mis justas demandas, las exprese incendiando una sala de clase? La CONES dice que se criminaliza este movimiento. Bueno, pero que... Eso es lo que hoy día criticaba. Pero a ver, pero ¿dónde está el crimen? Es que ese yo creo que es uno de los puntos que uno a veces no Sí, po. entiende Ahora, cómo alguien ojo, puede tirar una bomba Ojo que es algo Molotov. que él dijo en campaña también, que también, digamos, ahí uno puede compartirlo o no, pero él lo Anunció, advirtió sí. como candidato. Yo creo que, volviendo a lo que hablábamos con la Carol, hay un momento de los movimientos sociales que si tú extremas las formas de lucha, pierdes el apoyo de la ciudadanía. Y que yo creo que este caso de toma, que además yo no entiendo el pliego de peticiones exacto, porque los del 2011 era clarito, ¿no? Educación pública, gratuita y calidad. El tema del feminismo es clarito. Educación no sexista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que tú, luchando por tus reivindicaciones, llegues al extremo de incendiar una parte de tu colegio, o sea, nadie lo entiende. Nadie puede compartir eso. Sí, no, y se fue de las manos, de acuerdo a lo que estábamos ahí viendo también, y por eso te hablaba yo un poco de cómo él toma el tema y también que era lo pactado. Y lo otro, que también un poco esta visión un poco del estudiante ñoño, por decirlo, Sí. también permitió precisamente estos desmanes de los últimos años, que ya ese estudiante saliera y dijera, ¿sabes qué? Yo no soy ñoño, o sea, yo quiero estudiar nomás, en fin. Yo no digo que hay que se Vamos encuentra a hacer una de lo pausa que plantean cortita y ustedes, volvemos hay con la votaciones, conversación aquí en pero- Estas Noticias. Exactamente. Las votaciones son mayoritarias, pero no por... Estamos aquí en Estas Noticias. Bueno, que nos quedaron muchos temas para conversar, Francisco. ¿Nos quedamos con otro cafecito después? Un poquito tarde, ¿o no? Sí, tarde para mí. Pero- Sí, me levanté muy temprano, mi último día de clase. Lo vamos a invitar de nuevo entonces. Ya. Rafael Ok. Sí, Pardo. pues, van a quedar temas y todo. Nos vamos a Nos ver vamos. los compactos del Mundial. ¿ah? Ah, Sí, porque no Buena me los idea, goles yo. buena además, que idea. no puedo Estas ir a ningún noches. partido. gracias por acompañarnos en Estas Noticias. Buenas noches. Chao.